¡Ñaca, ñaca! ¡Que alguien me ayude! Buenos días, estimados caballeros. Este video es una continuación de la idea del video anterior. Fue básicamente explicando cómo funcionaba el Digimundo y justificando más o menos por qué. Según yo, hay un sospechoso parecido entre el Digimundo y cómo este se comporta e interactúa con el mundo humano a cómo funciona la disformidad y los demonios en Warhammer. No expliqué muy bien dos cosas. Uno, que no era una teoría, era más bien yo proponiendo una curiosidad. Y en los comentarios me refutaban estas similitudes diciendo que no pueden ser lo mismo por X y razones. Entonces voy a hacer este video justificando cómo la disformidad de hecho sí podría ser un Digimundo. Uno con reglas raras, sí, pero todo en Warhammer es raro. Así que vamos a aclarar las primeras preguntas. Va a haber mucho lore de Digimon en el medio y poco de Warhammer, porque lo que sé de Warhammer lo sé del perrito en taza que me sale en TikTok, y lo que sé de Digimon lo sé porque lo vengo consumiendo desde los 8 años, así es. De hecho, mi propio avatar originalmente un Digimon personalizado, pero después decidí que ponerle lore a los youtubers es un poco cringe, así que vamos a seguir. Pero el Digimundo no es algo de las computadoras. ¿Cómo afectaría eso al mundo como lo hace la disformidad en Warhammer? Y bueno, y esta como primera duda me parece que es bastante importante, porque si bien el lore actual ha agregado algunas cosas que parecen refutar el hecho de que el Digimundo funcione como funcionaba antes, que por cierto antes no estaba explicado, y es que como dije en el video anterior, ahora el Digimundo se vende en el mercado negro del lore del Digimon. Vos podías, si tenés los contactos necesarios, comprar tu propia versión del Digimundo y marcarte un Digimon World 2. Y entonces como que se deja entrever que como que los distintos Digimundos que nosotros conocemos, el mundo Iliada, Witchell y esas cosas, en realidad no son dimensiones paralelas, sino que son copias del Digimundo que podrían estar en otro ordenador. Ahora, esto no explicaría, por ejemplo, algo que explicaba en el lore viejo, que no sé si ya sigue siendo canónico, que de hecho el Digimundo es algo multiversal y que todos los universos están conectados entre sí, haciendo cosas que, por ejemplo, el universo de Tekken sea canónico dentro del lore de Digimon. Todo por un pequeño cameo que apareció en un juego. De hecho creo que eso es un pequeño agujero de conejo, porque si vos te pones a ver todos los cameos que aparecen en todos los Digimon, hay un montón de otros universos que son canónicos dentro de Digimon. Ahora la pregunta es, ¿cómo es esto posible? Y bueno, ahora voy a meter un poquito de teoría y un poquito de cómo funciona el Digimundo. ¿Cómo funciona esta conexión rara entre multiversos que tiene el Digimundo? Primero que nada, mucho texto. A partir de los eventos de Digimon X Evolution, y por si no saben es de donde vienen los Digimon X, y si no saben es una mega evolución de un Digimon. Estos Digimon existen por un motivo en particular, básicamente porque tuvieron que adaptarse a algo llamado X-Program. ¿Qué es el X-Program? Es básicamente un arma que el dios del Digimundo Yggdrasil empleó para barrer con el 99% de todas las formas de vida digitales que tenía ahí. ¿Por qué haría eso? Bueno, básicamente porque el Digimundo en esa época estaba albergado en un servidor de los 90s y el cassette trucho de 125 MB había quedado sin memoria. A raíz de eso, Yggdrasil lo que hizo fue crear un arca de Noé con uno de cada una de las especies digitales que habían y intentó borrar todos los demás. Ahí nació el nuevo mundo digital, el cual ya no sufriría el problema de que se iba a quedar sin espacio, porque Yggdrasil empleó un nuevo sistema de almacenamiento. Yggdrasil trascendió a la divinidad y creó 3 puertos de almacenamiento de datos, los cuales no se albergaban físicamente sino temporalmente. Entonces él se conectó con su yo del pasado y con su yo del futuro, y mediante bastantes mambos místicos extraños creó el multiverso de Digimon, en el cual básicamente debido a las alteraciones tanto del pasado como del futuro, al ser ahora Yggdrasil un ser atemporal, empezaron a crear bastantes ramificaciones de líneas del tiempo, las cuales uno podría pensar que realmente no afectan al mundo humano. Pero pasa algo curioso, muchos de los mundos humanos a los cuales están conectados estos Digimon no tienen mucha relación entre sí. Por ejemplo, en Digimon Ghost Game, los Digimon son tratados como una especie de yokais, o sea, unos espectros sobrenaturales y no entidades digitales, lo que me hace pensar que existen desde antes de que existiera el internet, y cómo puede ser que el Digimundo existiera desde antes del internet. Y de ahí me voy a agarrar yo para sostener esta teoría, y es que el Digimundo funciona como una especie de virus interdimensional. ¿Vieron más o menos el infierno de Doom? Bueno, los que conozcan el lore de Doom sabrán que el infierno parece tener una muy potente fuente de energía prácticamente ilimitada que sirve como cebo para que los científicos en distintas dimensiones a través del multiverso la detecten e intenten seguirla hasta llegar a la dimensión del infierno, abriendo una brecha por la que éste entra y empieza a consumir la dimensión. Bueno, el Digimundo lo que hace es que se va expandiendo constantemente como una dimensión en sí misma. Va como chocando con las distintas
dimensiones y con la base de datos de los mismos, haciendo que el Digimundo varíe enormemente dependiendo del tipo de tecnología que se utilice en ese lugar. Repitiendo el ejemplo de Ghost Game, si estos Digimon existen desde la época de los mitos japoneses, podría explicarse que el Digimundo ya vino conformado con los datos de la mitología a partir de otro universo, porque si no lo saben, los Digimon tienen forma de criaturas mitológicas porque se cosplayan de la misma al alimentarse de los datos que encuentran, por ejemplo, en Wikipedia. Si en Wikipedia vos describís una criatura mitológica en específico, algún Digimon podría alimentarse de esos datos y terminar encarnándola. Pero en el caso de Ghost Game, ya llegaría el Digimon desde otra dimensión con esos datos y ahí podrían pasar dos cosas. O en ese universo los Digimon son una especie de paradoja, siendo que traen información del futuro. Podrían haber llegado en la época de los mitos, donde los mitos en realidad estarían basados en los Digimon, aunque los Digimon estén disfrazados de los mitos, y bueno, me entienden, es una paradoja. O el otro caso sería que esos mitos ya existieran y los Digimon, al no tener una tecnología lo suficientemente avanzada, se manifestasen en el mundo humano a través de las emociones puras en sí y ya no dependiendo de la tecnología. Pero bueno, eso sería en el caso único de Ghost Game. En resumen, los Digimon que se manifiestan en el mundo humano en el caso de Ghost Game ya existían con esa base, coinciden con la mitología, la fe de las personas los invoca en el mundo y ya. Con esto explicado tenemos quizás un precedente de que de hecho los Digimon pueden existir sin tecnología apropiada, lo cual les daría un parentesco más cercano con los demonios. Pero ¿podrías explicar cómo exactamente Yggdrasil trascendió a la divinidad? Y acá tenemos que algo un poquito más curioso, y es que no mucha gente sabe el final del juego de Digimon Cyber Sleuth. No me acuerdo si en la ruta original o del DLC de Hacker's Memory. En un punto aparece Yggdrasil explicando la naturaleza de los Eaters, una de las principales amenazas en el juego, y que en realidad estos no son entidades digitales, sino que son como entes abstractos que vienen de un plano superior de la realidad. Yggdrasil nos confiesa que estuvo ahí tratando de estudiarla y se encontró con seres que él llama seres superiores, verdaderos dioses, y hay un loquito que teoriza que esos dioses están constantemente tirando dados para definir el destino del universo, etcétera, etcétera, el libre albedrío y un montón de cosas así. ¿Qué sacamos en claro esto? Que Yggdrasil de hecho conoce a seres divinos de verdad, monstruos, los destinos trascendentales, que pueden hacer lo que se le cante el orto con todas las realidades. Y Yggdrasil llegó por medios propios, o si los propios dioses le dieron estas facultades a Yggdrasil, queda en cuestionamiento, pero lo cierto es que algo tuvo que ver ese plano superior de la realidad y del entendimiento, con que Yggdrasil trascendiera a la divinidad y pudiera hacer que el Digimundo pase de ser solo datos a una realidad en constante expansión hacia atrás, adelante en el tiempo y a través de los multiversos. Teoría fumada dentro de teoría fumada, todo este video va a ser así. Pero no le reste importancia al hecho de que esta interacción de Yggdrasil con seres divinos más allá de la comprensión, de hecho se parece mucho a los experimentos que tiene el dios Tzeentch en Warhammer, con ese hoyo negro que hay en la disformidad, o a los relatos que hay sobre las estrellas Wolf. Otro paralelismo y que quizás pueda diferenciar a la disformidad del Digimundo es que los Digimon necesitan de interacción con especies inteligentes, por lo general humanos. ¿Por qué digo por lo general si tienen que ser humanos? Porque el Digimundo está hecho para reconocer a los humanos como usuarios, ya que cuando una especie alienígena intentó acceder al Digimundo fue registrada como Vademon. ¿Y cómo exactamente llegaría a ser la disformidad si cuando ésta se creó no existían los humanos? Yo no tengo muy claro cuándo la disformidad empezó a ser caótica, en cuyo caso, ahora para fundamentar mi teoría y usando un poquito la imaginación, podríamos dar que uno de los puertos de Yggdrasil, al expandirse hacia el pasado, tanto en el espacio y las dimensiones, de hecho esta se expandió hacia el universo de Warhammer, coincidiendo o bien antes de la guerra en el cielo, cuando el Immaterium era usado como un internet futurista por los sapitos espaciales, o antes o después de que los Necronauts se fueran a dormir. También a su vez podría ser pre o post guerra contra los Zetan. Pero la cuestión es que el Digimundo llegaría a Warhammer estando ya el Immaterium creado y los Digimon desobando en el mismo, como si sucediendo algo semejante a lo que pasa en el Digimon Cyber Sleuth, que los Digimon, si bien habitan esa especie de internet de metaverso raro que tienen, realmente no son nativos, aunque son compatibles con él y lo habitan y pueden proliferar en el mismo, ya que en Digimon Cyber Sleuth se dice que el Digimundo existe aparte de la red informática en la que nosotros lo encontramos. Pero entonces el Immaterium no es el Digimundo sino un hábitat de Digimon. Bueno, esa es una alternativa.
Puede incluso que el Immaterium recién haya podido albergar Digimons a partir de que se volviese caótica, o sea cuando ya no tenía ningún control, o bien se volvió caótica por la llegada de los Digimon, ya que puede que los propios ancestrales se hayan encargado activamente que las emociones descontroladas invadan el Immaterium, evitando así que los Digimon puedan nutrirse de los sentimientos de quien la usaban. Aún así, no había humanos para reconocerse como usuarios. No hay nada que se pueda parecer a un niño elegido en esa época, pero como digo, el Digimundo parece adaptarse en el universo al que va, y al haber podido llegar a una época muchísimo anterior a los humanos, puede que el primer demonio en realidad haya sido un Digimon que al utilizar las emociones del Immaterium como base de datos, se formase a partir de sentimientos, pensamientos y culturas alienígenas. Así como explicarías las diferencias entre demonios y Digimon. Bueno, es que realmente no son muy diferentes. Primero que nada, los Digimon son digitales y los seres del Immaterium son algo así como una manifestación física de los pensamientos. Pero pasa algo gracioso, y es que los Digimon pueden salir del Digimundo, lo cual hace que se conviertan de datos a materia, aunque parece que siguen manteniendo las propiedades que tenían en el Digimundo, o sea cuando eran datos. Entonces, si un Digimon pasa del mundo digital al mundo disforme, dejaría de estar hecho de datos y pasaría a estar hecho de la quintoesencia de la disformidad. Quintoesencia refiriéndose, por así decirlo, a la materia prima que había ahí. Otra cosa sería la apariencia, ya que la misma forma de los demonios suele cambiar en base al observador. Y ahora yo te digo, ¿sabías que los Digimon también? Por ejemplo, ¿nunca se han pensado qué pasa cuando le abrís esos números y os cierra a los Digimon? Bueno, uno pensaría que al ser parte de su cuerpo, que es como una skin, si vos abrías el cierre, sería como atravesar un modelo 3D en Unity y sería transparente. Y de hecho tendrías razón, pero una vez abierto un cierre o quitado unas vendas o cascos o lo que sea, el Digimon genera una nueva skin para llenar ese vacío. ¿Por qué pasa esto? No es porque le sepan a Blender, sino porque de hecho la forma física de los Digimon están hechas única y exclusivamente para interactuar con los humanos. Y la incompatibilidad que tiene con los alienígenas, como pasa en el caso de Bademon, podría haberse solucionado al interactuar con la tecnología de los ancestrales, permitiendo que ahora sí la capacidad que tienen los Digimon de generar una apariencia para poder ser percibido por los humanos pasase a ser la capacidad que tienen los demonios para cambiar su apariencia en base al espectador, a la hora sí reconocer otras formas de vida inteligente como usuarios. Los demonios no son todos malos, hay Digimon buenos. Bueno, sí, en realidad esta no es una pregunta que me han hecho, pero es una duda que se me ocurrió intrusivamente. Y lo cierto es que hay entidades disformes que no son dioses ni demonios, simplemente encarnan pensamientos. Algún lore master de Warhammer me corregirá. Entonces la naturaleza de los demonios no es del todo incompatible con la naturaleza de los Digimon. Y agregando otra teoría fumada más en el video anterior, si bien existen los Digimon virus, vacuna, data y sin tipo, aparentemente el hecho de que exista algo llamado la Dark Area me hace pensar que en realidad los Digimons oscuros son una amplia mayoría, simplemente que no los conocemos porque están encerrados. Porque no encontramos a seres ultra poderosos como lo es Alphamon en la disformidad, o ya sin ejemplos porque no encontramos Digimons tal cual. El caso de Alphamon es curioso, porque si bien canónicamente el Alphamon Prime, o sea el original del mundo core, es ampliamente superior a los dioses de la disformidad, y sería el tipo de Boat. También pasa que, por ejemplo, el Alphamon de Digimon Try es encarado por el Omegamon todo cumeado de los protagonistas, quien ya se demostró que es muchísimo más débil que un Omegamon común y corriente, aun cuando el Alphamon que vimos en Tree creo que debería de tener el título de Royal Knight. Por si hace falta aclararlo, los títulos son algo dado a algunos Digimon en específico, pero únicamente al ejemplar representativo del mismo, el cual naturalmente suele ser el más fuerte de este en su dimensión. Si bien este es un Alphamon con título, supuestamente, fue bastante bulleado por los protagonistas, aunque estos sean terribles petes. Y esto se debe a que aparentemente los Digimon y la potencia de los mismos varía ampliamente y de manera arbitraria de una dimensión en otra, lo cual podría explicar el por qué la disformidad no ha sido barrida. Otras explicaciones podrían ser que estos hayan sido eliminados y extintos por los propios Necrones al considerarlos una amenaza, ya que aunque no hubieran existido demonios barra Digimon en la época de la guerra en el cielo, posteriormente puede que los hayan visto proliferar y hayan decidido eliminar a los que eran verdaderamente una amenaza, considerando claro que mientras el resto de los Necrones dormía, el rey Silente, por ejemplo, estaba despierto. Paralelo a esto, existe la teoría de que tal vez tanto la información de la que se alimentaba la data del Digimundo en el mundo de Warhammer careciera de los requisitos mínimos para dar a luz a Digimon que nosotros conociésemos, generando especies totalmente nuevas. Y si estas especies nuevas no salen reflejados en el árbol evolutivo compartido por todos los Digimundos,
También tiene dos explicaciones paralelas, al menos que se me ocurran a mí. Que la información no le llegó todavía al mundo Core al encontrarse en una brecha de tiempo tan distante de los eventos actuales del Digimundo. Y si bien todos están conectados, me imagino debería de haber alguna regla que deba respetarse para que impida que todo suceda al mismo tiempo, haciendo que Yggdrasil siga su propia cronología, muy distinta tanto al Digimundo como a los Digimon tal cual. Entonces lo que nosotros estaríamos viendo sería información que tiene un Yggdrasil del futuro. O por el contrario, tanto Yggdrasil como sus conexiones con sus versiones de otro mundo han sido totalmente purgados de la realidad en Warhammer, al haber seres que tienen la capacidad para hacerlo. Pero que define que es un Digiman. Un Digimon es un Digimon básicamente porque tiene un Digicore, a diferencia de otras formas de vida como serían los Diginomos o el D-Reaper, que sería el Digicore. Básicamente es donde los Digimon almacenan toda su data importante, y al morir, este Digicore se convierte en una especie de huevo, como si fuese un organismo esporulado, o más sencillo, una Crystal Gem. Pero, curiosamente, los Digimon pueden evolucionar en algo que no es un Digimon. Estos serían, por ejemplo, la Zero Arms Oryuken, o sea, la espada de Alphamon, quien proviene de Oryumon, un Digimon programado específicamente para convertirse en la forma de vida digital más poderosa. ¿Y cómo tradució eso? Pues convirtiéndose en el arma más poderosa del Digimundo, a diferencia de Alphamon, que fue programado para alcanzar el máximo estadio evolutivo. Bueno, otra cosa de un Digimon que se convierte en algo que no es un Digimon sería, por ejemplo, Deatexmon, que si bien es un proceso raro que se llama la Detex Evolution, en la que básicamente un Digimon evoluciona estando muerto, esto puede desencadenar en que su forma final sea de Deatexmon, que si bien tiene Mon en el nombre, al no tener un Digicore no puede catalogarse como un Digimon. Otro dato curioso, Deatexmon es un resultado paralelo al experimento de Alphamon, o sea, intentar alcanzar el máximo estadio evolutivo, lo que nos puede dar una pista que el siguiente paso en la evolución de los Digimon es perder el Digicore y de hecho dejar de ser Digimon. Y tendría sentido, ya que el Digicore, si bien les permite resucitar, también limita la capacidad evolutiva al tener una capacidad máxima de información, que dado esto dicho ya, los Digimon pueden perder el Digicore al evolucionar. Quizás mediante un proceso evolutivo pudieron reemplazar la función del Digicore, que es la de reencarnar al Digimon en un Digihuevo, en la capacidad que tienen los demonios de reaparecer en el Immaterium una vez que son asesinados. Esto significa que el emperador es un niño elegido. Tal vez, no, pero ya en serio, si lo incorporamos al emperador, a los orcos y demás seres conectados a la disformidad a esta teoría, podemos compararlo más bien con los Biodigimon, que son básicamente híbridos con humanos, y si algo así es posible con la tecnología de Warhammer, pues los poderes disformes serían un resultado bastante loco. Y bueno, creo que eso contesta casi todas las dudas que se plantean en esta teoría que me acabo de sacar del orto, de que la disformidad de hecho podría ser un Digimundo, adaptado al universo de Warhammer. Y para resumir, una copia del Digimundo llegó a la dimensión de Warhammer, infestó la disformidad adaptándose a la misma, pudiendo o no ser el origen del caos en la misma. Los Digimon mutaron y se adaptaron para deshacerse del Digicore gracias a la influencia del propio Immaterium y a los miles de millones de años que llevan ahí, y los Digimon que nosotros conocíamos se extinguieron o de plano eran incompatibles con la disformidad, y ahora tenemos lo que tenemos. ¿Cuál es la moraleja de todo esto? Que si querés buscar un equivalente al caos en la actualidad, solo tienes que buscar en internet, y que si Revoldi sabotea la encuesta correcta, podemos lograr que Games Workshop y Namco Bandai colaboren para hacer esto canónico. Pero bueno, si encuentran otra inconsistencia avísenme, creo que voy a terminar el video aquí. Ay, cómo me duele el orto de estar editando, son las 5 de la mañana, casi las 6.